¿Qué tal están todos? Espero estén teniendo un gran día lleno de muchas bendiciones y energía positiva. Yo soy Emil Klein y empezamos con el monólogo. Muy bien, y respondiendo a un mensaje del estimado señor Mauricio Cornejo, un gran saludo para usted. Nos dice: mi humilde sugerencia es no usar lenguaje ofensivo como focas. Perfecto, lo vamos a hacer, u otros. Pienso que así muestran un respeto hasta por quienes no se lo merecen. Créame, no es fácil aguantar no decir palabras ofensivas a personas que dañan, roban, asesinan, gente de doble moral. Bueno, y como parte de la sugerencia vamos a hablar también de otro personaje. Esta vez será el señor Gustavo Villatoro. Pues les voy a dar un poco de información para que usted tenga así unos antecedentes de este señor. Héctor Gustavo Villatoro Funes es un político salvadoreño que actualmente se desempeña como ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, cargo que asumió el 26 de marzo del 2021, bajo la administración del presidente Nayib Bukele. Además, desde enero del 2025 ha asumido las funciones de director de la Policía Nacional Civil, PNC, tras el fallecimiento del anterior director en un accidente aéreo en septiembre del 2024. Su trayectoria profesional antes de su nombramiento como ministro, Villatoro ocupó diversos cargos en el sector público. Entre 2004 y 2009 fue director general de la Dirección General de Aduanas durante el gobierno del presidente Antonio Saca. Posteriormente, en 2019, el presidente Bukele lo designó nuevamente como director de aduanas y en junio del 2020 asumió la dirección de la Superintendencia del Sistema Financiero. Aquí hay banderas rojas, pero vamos a seguir con esta información. Su lucha contra las pandillas. Como ministro, Villatoro ha sido una figura clave en la implementación de la estrategia de seguridad del gobierno conocida como Guerra contra las Pandillas. Esta política ha resultado en la detención de más de 74,000 presuntos miembros de pandillas hasta diciembre del 2023. Aunque estas medidas han sido elogiadas por reducir significativamente los índices de criminalidad, también han suscitado críticas por posibles violaciones a los derechos humanos y detenciones arbitrarias. Ok, y este es el punto que a mí me interesa hablar: las acusaciones de corrupción. A lo largo de su carrera, Villatoro ha enfrentado señalamientos relacionados con corrupción durante su gestión en la Dirección General de Aduanas bajo el gobierno de Antonio Saca. Ok, pero antes que usted me diga, bueno, me estás contando, pero no me estás mostrando. Así que le vamos a mostrar aquí la información que tenemos. Muy bien, y como pueden ver aquí, esto es de Inside Crime. Esto fue el 2 de abril del 2021 y nos dice: nuevo ministro de Seguridad de El Salvador carga un dudoso pasado. Entonces, le sigo contando. Muy bien. Ok, y repito, a lo largo de su carrera, Villatoro ha enfrentado señalamientos relacionados con corrupción. Durante su gestión en la Dirección General de Aduanas, bajo el gobierno de Antonio Saca, se le acusó de estar vinculado a una red de figuras implicadas en malversación de fondos, lavado de dinero y otros delitos financieros. Además, se le ha señalado de actuar como operador político para Saca, supuestamente involucrado en el pago de sobornos a diputados de la Asamblea Legislativa a cambio de votos favorables. Villatoro ha negado consistentemente estas acusaciones. A pesar de estos señalamientos, Villatoro continúa desempeñando un papel central en la estrategia de seguridad del gobierno salvadoreño, manteniendo una postura firme contra las estructuras criminales y enfatizando la importancia de la coordinación entre diferentes instituciones para combatir el crimen organizado. Mi pregunta aquí al espejito mágico es simplemente: ¿ha habido algún vínculo con narcotráfico? Y la información que se ha encontrado es que no se han encontrado evidencias públicas que vinculen directamente a Gustavo Villatoro con actividades relacionadas al narcotráfico. Por el contrario, como ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, ha liderado esfuerzos significativos en la lucha contra el narcotráfico. Por ejemplo, en su cuenta oficial,
de X, anteriormente Twitter, destacó la interceptación de una embarcación de 515 millas náuticas, 954 kilómetros, de la costa salvadoreña, como parte de las operaciones de la Marina Nacional contra el narcotráfico. Además, en una entrevista, Villatoro enfatizó la firme decisión del gobierno salvadoreño de combatir el narcotráfico, demostrando al mundo su compromiso en esta lucha. Vamos a decir que es cierto. Aunque ha enfrentado acusaciones relacionadas con corrupción durante su gestión en la Dirección General de Aduanas bajo el gobierno de Antonio Saca, no hay registros que lo vinculen específicamente con el narcotráfico. Narcotráfico, no lavado de dinero. En resumen, no existen pruebas públicas que asocien a Gustavo Villatoro con actividades de narcotráfico. Por el contrario, su trayectoria pública refleja una postura activa en la lucha contra este delito. Ok, pero surgen otras dudas. Y digo, al parecer el expresidente Funes habló de la hermana de Gustavo Villatoro y los abusos que recibió por parte de Ernesto Sanabria. Y entonces, dice, en el 2020, el expresidente Mauricio Funes compartió en su página de Facebook una carta que, según él, fue enviada por una víctima de una empresa dirigida por Ernesto Sanabria. En dicha carta, la víctima denuncia que esta empresa reclutaba a mujeres jóvenes para prostituirlas. Dice, entre los clientes más frecuentes se encuentra el Broso Sanabria, secretario de prensa de Capres, quien además es el dueño de administración y administrador del club. Ok, pero vamos a ver. Y esto es lo que dijo el expresidente Mauricio Funes. Dice que él ha realizado diversas declaraciones, realizó diversas declaraciones en redes sociales mencionando a Gustavo Villatoro y su entorno familiar. En una publicación de Facebook, Funes afirmó que Elena Villatoro, hermana de Gustavo Villatoro, mantenía una relación sentimental con Ernesto Sanabria, conocido como Broso Sanabria, quien se desempeña como secretario de prensa de la presidencia. Además, en otra publicación, Funes compartió una carta que, según él, fue enviada por una víctima de una empresa dirigida por Ernesto Sanabria. En dicha carta, la víctima denuncia que esta empresa reclutaba a mujeres jóvenes para prostituirlas. Malversor de Radio El Salvador. Entonces pasó a formar parte de su equipo cercano. Luego después se dedicó a administrar prostíbulos. Ernesto Sanabria maneja un prostíbulo que funciona en la colonia San Francisco y otro en la colonia Escalón. Y mire, expresidente, fíjese usted que después que denunciara ese prostíbulo, otro migueleño, ese migueleño, no estoy diciendo que lo haya hecho, pero curiosamente apareció muerto. El doctor estaba haciendo y denunció, porque vivía por ahí o estaba haciendo ejercicio y denunció y luego apareció muerto. Mire, yo me enteré de eso porque una de las citas que había reclutado Ernesto Sanabria, en realidad quien lo había reclutado era Elena Villatoro, la hermana de Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad Pública. Ella era la que la había reclutado. A eso se dedicaba. Pero esta muchacha apareció aquí en Nicaragua, huyendo. Se vino por un punto ciego y apareció aquí en Nicaragua y a través de un contacto en El Salvador pidió hablar conmigo, porque quería hacer la denuncia y quería ver si lograba algún nivel de protección. Yo le dije que yo no le podía conseguir protección, pero lo que sí podíamos hacer pública es su testimonio, entonces que se atreviera. Pero ella dijo que no se atrevía a hacer público su testimonio porque su papá y su mamá, y una hermana parece que todavía vivía en El Salvador y tenía temor de que le ocurriera algo. Pero ella me contó con detalles todo lo que Sanabria le obligaba a hacer. Y después el tipo aparece como secretario de prensa de la presidencia de la República. Usted sabe que Sanabria, después que dejó el gobierno Saca, y antes de asumir, por supuesto, la secretaría de la presidencia, se dedicó a llevar mulas con droga a los Estados Unidos. Y una de esas mulas fue su exmujer a la que golpeaba. Y tiene una demanda, pero como el sistema judicial ya sabemos en manos de quién está, no ha sido condenado. Pero a la esposa le obligó a llevar droga a los Estados Unidos y en Estados Unidos la capturaron y la deportaron. La cantidad de droga que llevaba no era suficiente como para quedarse ahí en los Estados Unidos. Deportaron. Pero él la obligaba y la golpeaba. Ese es Ernesto Sanabria. Ese es Ernesto Sanabria, ese es Porfirio Chica, ese es Romeo Lemos, ese es
Walterio Araujo, ese es. Lo que sí es importante, señores, es que estas afirmaciones provienen de publicaciones en redes sociales y no han sido corroboradas por fuentes independientes o investigaciones oficiales. Y aquí tenemos una publicación del viernes 26 de enero del 2024, que es de Carlos Martínez, Oscar Martínez y Efren Lemus, que dice: gobierno conspiró con líder pandillero para recapturar a Kruk a través de un cártel mexicano. Y nos dice: audios y mensajes de teléfono en poder del Faro revelan que el gobierno de Bukele intentó recapturar al líder marero Kruk. El Faro comprobó que el jefe de la división élite contra el crimen organizado de la policía se involucró durante varios meses del 2023 en conversaciones con coyotes y un líder pandillero prófugo, al que revelaron información de inteligencia, pagaron viáticos y concedieron la liberación de su hermana a cambio de que negociara con el cártel Jalisco Nueva Generación la recaptura de Kruk. Ese pandillero está ya en manos de las autoridades estadounidenses. Ok. Como les iba diciendo, que si él estuvo involucrado en la liberación del Kruk, no hay evidencia pública que vincule directamente al ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, con la liberación de Elmer Canales Rivera, alias Kruk, líder de la MS-13. Informes periodísticos señalan que la liberación del Kruk en noviembre del 2021 fue facilitada por funcionarios gubernamentales, específicamente Carlos Marroquín, director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, quien habría coordinado su traslado fuera del país. Posteriormente, en entrevistas realizadas en 2024, el ministro Villatoro manifestó la intención del gobierno salvadoreño de solicitar la extradición de Kruk desde Estados Unidos, donde fue capturado en noviembre del 2023. Estas declaraciones indican que Villatoro estaba interesado en procesar al líder pandillero en El Salvador. Ahora bien, pero todos sabemos que antes de este señor, antes de Gustavo Villatoro, estuvo como jefe, como director de la Policía Nacional Civil, el señor Mauricio Arriaza Chicas, que él falleció en ese accidente en un helicóptero, ¿verdad? Entonces, nos dice aquí la información que Mauricio Arriaza Chicas, quien se desempeñó como director de la Policía Nacional Civil de El Salvador desde el 2019 hasta su fallecimiento en un accidente aéreo en septiembre del 2024, no está vinculado públicamente con la liberación de Elmer Canales Rivera, alias Kruk. La liberación del Kruk en noviembre del 2021 ha sido atribuida a otros funcionarios gubernamentales como Carlos Marroquín, director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, según investigaciones periodísticas. No hay evidencia que sugiera la participación directa de Arriaza Chicas en este incidente. Muy bien, señores, pero no crean que la cosa queda aquí. No. O sea, este señor también tuvo sus problemas con la justicia, pues, o sea, él también hay como sentimientos encontrados porque a él se le considera como corrupto por no haber llevado a la Asamblea Legislativa a que se le juzgara, digamos, a dos personajes para el tiempo de las pandemias. Entonces, mire, ¿qué información tenemos aquí? Nos dice que en el Faro habían dicho un policía para tapar la corrupción. Así lo nombran. Y en esa columna, el Faro acusa a Arriaza Chicas de ayudar al gobierno a ocultar información sobre los gastos de emergencia y de desobedecer órdenes de la Asamblea Legislativa, lo que se interpretó como un intento de encubrir irregularidades en el manejo de los fondos públicos. Ahora bien, podemos ver que este es Inside Crime, se los voy a mostrar. Inside Crime, y el titular es: cargos apuntan a historial de obstrucción a la justicia de director de la policía en El Salvador. Por supuesto que fue escrito por Héctor Silva Ábalos el 17 de diciembre del 2020. O sea, usted puede decir, no, es que este corrupto. Sí, ok, muy bien. Ya dijimos que sí, este señor pues podrá tener su tipo de corrupción mientras estuvo en el gobierno de Mauricio Funes. Sin embargo, se ha visto una desesperación por los tipos estos de nuevas ideas por querer callar a este señor. Tanto así que, bueno,
Él ya no está en el país y ahora no le pueden hacer un juicio decente. Pero bien, como les iba diciendo, nos vamos aquí y dice que el 12 de noviembre pasado, esto fue en el 2020, creo que fue, les dije, ¿verdad? Sí, 17 de diciembre del 2020. El 12 de noviembre pasado, la Fiscalía acusó a Arriaza Chicas inicialmente de cargos por desobediencia y fraude de ley, luego de que el director se negó a cumplir una orden del Congreso que lo obligaba a llevar hasta el recinto del Legislativo a los ministros de Salud, Francisco Alaví, y de Hacienda, Alejandro Zelaya, para que respondieran por gastos realizados durante la pandemia. 6 funcionarios de la administración Bukele, entre ellos Alaví y Zelaya, son objeto de investigación por parte de la Fiscalía General por compras irregulares y pactos cuestionables en la asignación de contratos pagados con recursos de emergencia. El mes pasado, bueno, en ese entonces, los fiscales allanaron docenas de oficinas del gobierno en la capital de San Salvador, entre ellas las de las carteras de Salud y Hacienda. ¿Pero qué pasó? Todo eso se archivó. Toda esa investigación se archivó. ¿Por qué? Porque habían encontrado bastantes chanchullos, señores. Entonces, aquí como les digo, este señor Arriaza Chicas tal vez no estuvo involucrado en lavado de dinero, en narcotráfico, qué sé yo, pero sí estaba tapando corrupción. Inside Crime nos da su análisis y dice: la apertura de una investigación penal a un director de la policía por presunta protección a funcionarios del gabinete presidencial pone de manifiesto, de nuevo, cómo la cúpula de las fuerzas policiales sigue cometiendo actos que pueden calificarse de obstrucción de la justicia y garantía de impunidad. Arriaza Chicas es considerado uno de los funcionarios más fieles al presidente Nayib Bukele. Bueno, expresidente, y ha participado en hechos que parecen socavar cualquier imagen de independencia del organismo policial. Por supuesto que no hay independencia, todo lo controla Nayib Bukele. El director fue protagonista en los hechos de febrero del 2020, cuando el presidente Bukele, acompañado de soldados y policías comandados por Arriaza Chicas, irrumpieron en el recinto del Congreso para exigir a los diputados la aprobación de un préstamo para financiar sus políticas de seguridad. El 16 de diciembre, una comisión del Congreso solicitó al presidente que destituyera a Arriaza de su cargo por su participación en la toma del edificio legislativo. No es esta la primera vez que Arriaza Chicas queda bajo escrutinio. Cuando fungió como subdirector de áreas especializadas de la PNC del 2016 al 2018, varios de sus subordinados fueron señalados de formar parte de grupos de exterminio, mientras que otros fueron acusados del asesinato de un colega oficial. Arriaza y algunos de sus lugartenientes también han enfrentado investigaciones internas por presuntos delitos. El oficial incluso fue dado de baja de la PNC en el año 2000, luego de que en un proceso interno fuera declarado culpable de plantar evidencia en un allanamiento ilegal. Posteriormente, la Corte Suprema lo absolvió y ordenó su reintegro a la institución. A finales de los 90, las investigaciones de la Fiscalía asociaron a Arriaza con presunta manipulación de testigos en 2 casos de alto perfil: el asesinato de una locutora de radio y una masacre relacionada con el narcotráfico. Bien, señores, aquí están diciendo esto: el asesinato de una locutora de radio y una masacre relacionada con el narcotráfico. Nunca fue procesado por esos casos y siempre alegó inocencia. En octubre, me imagino que de ese año, Arriaza Chicas declaró como testigo en el juicio por el asesinato de la agente Carla Ayala. El homicidio ocurrió en diciembre del 2017, en el marco de una fiesta del Grupo de Reacción Policial, GRP. En esa época, el oficial era el máximo jefe del grupo. Por este caso, la influyente Universidad Centroamericana de El Salvador se opuso públicamente a la designación de Arriaza como director de la PNC en junio de 2019. Perfecto. Ya vemos cómo estuvo de podrido este señor también. Y ahora nos vamos con la última pregunta, y ¿es Viatoro, Gustavo Viatoro, un estratega de seguridad o un funcionario corrupto? Y vamos a empezar con algo positivo. Viatoro, como estratega de seguridad, como ministro de Justicia y Seguridad Pública, ha sido clave
en la implementación del régimen de excepción que ha resultado en la captura de más de 74,000 pandilleros, reduciendo los homicidios a niveles históricos bajos. Su retórica es firme contra el crimen organizado, el narcotráfico y las pandillas, destacando la mano dura del gobierno de el señorito ese. Ha promovido la cooperación internacional en seguridad, solicitando extradiciones y fortaleciendo la policía. Vamos a decir que sí, porque ¿para qué darle más vueltas al asunto? Ha dirigido operativos de gran escala contra el tráfico de drogas y armas en El Salvador, supuestamente. Pero no está muy clara la cosa. Ahora, vamos con lo negativo. Villatoro como funcionario corrupto. Su pasado en la Dirección General de Aduanas, gobierno de Antonio Saca, ha generado sospechas de corrupción, aunque no ha sido condenado judicialmente. Pero ya sabemos quiénes eran los jueces y magistrados que estaban en ese entonces, que se protegían unos a otros. Y todavía continúan. Así que no estén diciendo que, sí, por eso es que los limpiaron. No limpiaron nada, los dejaron ahí. Existen denuncias de supuestos pagos de sobornos a diputados en su etapa como funcionario. Se le ha mencionado en filtraciones y acusaciones indirectas de negociaciones con pandillas, aunque sin pruebas concretas. Ok. El expresidente Mauricio Funes ha hecho acusaciones sobre su entorno, vinculándolo con redes de explotación y abuso de poder, aunque sin evidencia clara. Ok. Y en conclusión, Gustavo Villatoro se ha consolidado como uno de los rostros más duros de seguridad en El Salvador, alineándose con la estrategia de Bukele para eliminar el poder de las pandillas. Sin embargo, su pasado y las acusaciones en su contra levantan dudas sobre su integridad. Y preguntamos, ¿es un arquitecto de la seguridad nacional o simplemente un funcionario con un historial cuestionable? Hasta la fecha, no ha sido procesado ni condenado por corrupción. Cuidadito. Pero tampoco se han investigado a fondo muchas de las denuncias en su contra. ¿Es un líder necesario en tiempos de crisis o un operador político con un pasado turbio? La respuesta depende de la perspectiva de cada uno y del peso que se le dé a sus logros en seguridad frente a las acusaciones de corrupción. Pero volvemos a esto. Es que mire, por algo se han hecho estas investigaciones periodísticas. O sea, yo creo que al hacer una investigación periodística no es porque esté haciendo bien su trabajo. Estuvo en aduanas y se vio como que había corrupción ahí. Dicen que también le dio pagos a ciertos diputados y no sé. Es como, posiblemente haya sido como un mensajero, pero estuvo involucrado en eso. Entonces, vamos a ver un poco lo que dice esta noticia. Y vamos a empezar desde aquí. El Salvador protege cuentas bancarias de presuntos lavadores de dinero. Esto fue del 13 de enero del 2021. Y dice, el director de la Agencia Reguladora de Entidades Financieras del Salvador ha dado instrucciones a los bancos para que no cierren las cuentas de lavadores de dinero, bien sea presuntos o acusados formalmente. Es la más reciente muestra de la débil lucha del Salvador contra la corrupción. Ok, esto pasó en el 2021. ¿Y qué me dice de lo de COSAVI? ¿Qué podemos decir de COSAVI? En diciembre, Héctor Gustavo Villatoro, en diciembre del 2021, jefe de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, publicó una circular en la que prohíbe a los bancos cortar los lazos comerciales con presuntos criminales financieros. El comunicado señala que los bancos no pueden poner fin a las relaciones comerciales con base en una decisión de presunta culpabilidad, lo que va en contra de la principal ley del país contra el lavado de dinero. ¿Por qué están protegiendo tanto a los lavadores de dinero? ¿Qué es lo que está sucediendo? Al contradecir la ley contra el lavado de dinero y de activos de El Salvador, el nuevo reglamento permite a los presuntos blanqueadores de dinero controlar sus activos, incluso después de que se hayan iniciado los casos judiciales criminales. Las acusaciones contra varias figuras importantes en los últimos años demuestran quién se beneficiará de esa política. Funcionarios gubernamentales y élites económicas implicadas en esquemas de soborno y operaciones de lavado de dinero.
Ok, y nos dice que en el 2016 el ex fiscal general de El Salvador, Luis Martínez, y un prominente empresario, Enrique Rice, fueron arrestados por conspirar para estafar al sistema judicial. Se halló que ambos hombres habían creado una estructura de crimen organizado que sobornaba a funcionarios públicos para obtener sentencias judiciales que favorecían a la empresa de tratamiento de basura de Rice. Por su parte, Martínez fue acusado de convertir al Ministerio Público en una tienda de pago, donde aceptaba lucrativos regalos a cambio de detener o retrasar las investigaciones sobre corrupción. Mientras Martínez está en prisión a la espera de juicio, Rice permanece en libertad, vive en un lujoso refugio en Suiza y su cuenta bancaria aún no ha sido cerrada. Ok, la cosa es que ustedes pueden decir, qué bonito se mira San Salvador, nos quitaron a los mareros, perfecto, pero las cosas que están pasando tras bambalinas es lo que la gente no comprende. Y he visto muchos mensajes, muchos comentarios que dicen, pero todo está bien ahora. Es que eso depende, señores. Todo mundo dice, todo mundo critica, es que los gorgojos, ok, estamos entre las focas y los gorgojos. Yo sé que es un peyorativo feo y todo, pero los vamos a llamar las extremas. Hay una extrema de personajes que están apoyando a Nayib Bukele y que dan la vida, que por cierto, este señor Cristian Guevara ha estado ahí criticando que le están atacando a su madre y están atacando a su hijo, que siempre que habla de su hijo, lo primero que dice es que su hijo tiene cáncer. Y a su madre, que es una pobre señora mayor y que ya casi se está muriendo, supuestamente, como él lo pone. Ok, pero él fue el mismo que dijo que él se aventaría a las rocas por Nayib Bukele. Simplemente si Xavi Sabla le dice que puede caer en la grama o en las rocas, en las piedras, que si puede caer en la grama, que mejor. Ok, pero esas son las consecuencias. Él mismo ha dicho que va a sacrificar su vida. ¿Qué más va a sacrificar? Su familia. Eso es lo que sucede cuando uno es demasiado fanático, ¿me entiende? El hombre que promulgó el nuevo reglamento de El Salvador, Gustavo Villatoro, fue nombrado director de la SSF en julio del 2020. Previamente se había desempeñado como director de aduanas durante el mandato del expresidente Elías Antonio Saca, quien más tarde enfrentó cargos de corrupción. En 2018, Saca se declaró culpable de malversación y lavado de dinero, por lo que recibió una sentencia de 10 años de prisión. El juicio contra Antonio Saca fue considerado una victoria significativa para la lucha de El Salvador contra los crímenes financieros. En 2019, el país añadió 15 fiscales a las unidades de lavado de dinero y decomiso de activos y logró sus primeras condenas por lavado de dinero contra pandilleros de la MS-13. Pero estamos hablando de gatos. Pero no estamos hablando de los que son verdaderamente poderosos que están lavando dinero. Además, El Salvador fue reintegrado al grupo Egmont, una asociación internacional de unidades de inteligencia financiera dedicada a mantener las normas internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Pero ¿cómo se va a poder auditar las finanzas en El Salvador si hemos tenido casi por todo el periodo presidencial de Nayib Bukele, hemos tenido esto del archivo wallet y el Bitcoin como moneda de curso legal? O sea, si no hay registro de nada, si todo está en blockchain, no está en SWIFT. Muy bien, y aquí viene un análisis de Inside Crime. A pesar de la participación de El Salvador en los esfuerzos internacionales contra el lavado de dinero, la nueva regulación de la SSF legitima las lagunas legales que permiten a los funcionarios corruptos mantener el control sobre sus activos, incluso mientras evaden los enjuiciamientos. El Salvador fue suspendido del grupo Egmont en 2016, después de que el entonces presidente Salvador Sánchez Serén vetara una propuesta de enmienda que habría dado autonomía a la Unidad de Investigación Financiera, UIF, y la protegía de poderes externos. Bajo la actual ley contra el lavado de dinero de El Salvador, los bancos están obligados a reportar actividades sospechosas a la UIF, la cual tiene el poder de congelar y apoderarse de los activos criminales, privando a los criminales de ganancias mal habidas e impidiendo su fuga antes del juicio. Pero ustedes han visto que esto
O sea, han visto frutos. Ustedes han visto que han atrapado a alguien. No han hecho nada. Y simplemente al que pudieron haber atrapado, al que atraparon, lo mataron en un accidente de helicóptero, supuestamente. Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre lavado de dinero y delitos financieros en El Salvador, publicado en 2020, elogia al país por hacer grandes avances en la incautación de activos criminales y sus correspondientes castigos. Pero, por el momento, el lavado de dinero, la malversación y los esquemas de soborno siguen siendo prácticas toleradas para muchos funcionarios gubernamentales y élites económicas. Vamos a aclarar este punto, porque dice, a pesar de la afirmación de Villatoro de que el nuevo reglamento impide el cierre de cuentas para preservar las pruebas, el reglamento socava la autonomía de la UIF y aísla a los funcionarios contra cargos de corrupción, lo que asegura que, incluso en caso de enjuiciamiento, sus activos podrían facilitarles la fuga antes del juicio. Muy bien, señores, pero vamos a seguir investigando. He hecho unas cuantas averiguaciones aquí sobre la UIF porque este punto me pareció muy interesante. Nos dice, la Unidad de Investigación Financiera, UIF de El Salvador, es una entidad adscrita a la Fiscalía General de la República, por la gran diabla, ya sabemos quiénes están controlando la Fiscalía, encargada de prevenir y combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Ok. Su función principal es recibir, analizar y diseminar información financiera para detectar actividades ilícitas, según la ley contra el lavado de dinero y de activos. Los bancos y otras instituciones financieras están obligados a reportar operaciones sospechosas a la UIF, que tiene la autoridad para congelar y confiscar activos relacionados con actividades delictivas. En términos de efectividad, El Salvador ha demostrado avances significativos. En 2023, el país aprobó una evaluación internacional que analizó su marco legal y la eficacia de su sistema antilavado de activos y financiamiento del terrorismo, confirmando que cuenta con herramientas adecuadas para combatir estos delitos. Además, la UIF publica boletines estadísticos que detallan las actividades reportadas y las medidas tomadas, reflejando un esfuerzo constante en la detección y prevención del lavado de dinero. Sin embargo, como en cualquier sistema, siempre existen desafíos y áreas de mejora. La colaboración interinstitucional y la capacitación continua son esenciales para mantener y aumentar la eficacia en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Pero esta respuesta, no lo sé. No me convence, porque ya vimos que incluso teniendo la UIF, eso no significa, o sea, pueden congelar los bienes de alguien, pueden congelar las cuentas de alguien, pero eso no significa que van a atrapar a la persona. ¿Por qué? ¿Quién está de por medio? La Fiscalía General de la República. Ahora vamos a ver cuántos casos de lavado de dinero han habido en la gestión de Bukele y cuáles fueron esos casos. Vamos a ver, dice, durante la administración del presidente Nayib Bukele y ahora dictador, se han reportado varios casos de presunto lavado de dinero y corrupción. A continuación se detallan algunos de los más destacados. Número 1. Vínculos con Alba Petróleo.